los niños. ¿Ya la prendieron? ¡Súbete! ¡Vamos, José! Súbete, 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 súbete. Súbete, 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 súbete. Tranquila, tranquila. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y aquí qué es, güey? Así como vivió, desatando en México un infierno de fuego y de sangre. Los terrores que cometió en vida continuaron incluso después de haber sido abatido. 4 letras fueron las que ayer incendiaron al país. Cártel Jalisco Nueva Generación. 4 letras y cientos de delincuentes trabajando en nombre de un solo individuo, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el señor de los gallos, el Mencho. Ya está muerto, sí, pero las cicatrices y las consecuencias brutales de sus crímenes van a durar, y por muchos años. El Mencho era el narcotraficante más buscado del mundo, uno de los criminales más peligrosos a nivel internacional y objetivo prioritario de los gobiernos de México y de Estados Unidos. La DEA ofrecía por él 15 millones de dólares, alrededor de 300 millones de pesos. Un criminal que solo está a la altura de los capos históricos, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, el Señor de los Cielos y Pablo Escobar. Ayer el gobierno de la presidenta Sheinbaum consiguió eliminarlo. Para batir al Mencho se utilizaron todos los recursos al alcance. El gobierno de Estados Unidos proporcionó información de inteligencia a México para poder llevar a cabo el operativo. Ayer por la mañana, elementos del ejército mexicano y diversas aeronaves de la Fuerza Aérea llegaron al municipio de Tapalpa, en Jalisco, con la intención de detenerlo. Los criminales atacaron a los militares, balas contra balas y fuego contra fuego. Ahí mismo fallecieron 4 sicarios del cártel Jalisco. Otras 3 personas resultaron gravemente heridas y debido a la imposibilidad de trasladarlas a un hospital local, fueron llevadas a la capital del país. Los 3 murieron durante su traslado aéreo de la Ciudad de México a la Ciudad de México. Una de estas personas, Rubén Oseguera Cervantes. Insisto, el Mencho, el señor de los gallos. El problema vino después. México se convirtió en un país bajo asedio. El cártel Jalisco Nueva Generación tomó represalias y respondió con un despliegue de fuerza y violencia que algunos podrían calificar como terrorismo. Según la información más reciente del Gabinete de Seguridad, ayer se registraron 252 bloqueos en calles, avenidas y carreteras de todo el país. Hubo más de 20 entidades de la República afectadas. Los incidentes se concentraron en Jalisco, donde hubo 65 bloqueos, pero también se registraron hechos de violencia en Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y muchos lugares más. Todo esto nos da una idea del enorme poder y la grandísima expansión territorial de este grupo. Lo que vivimos ayer fue una especie de culiacanazo simultáneo en más de la mitad del país. Cuando se dice que México es un narcoestado, también se hace referencia a esto. No es normal que los grupos criminales tengan una capacidad de respuesta como la que vimos el día de ayer. Calles, avenidas, carreteras cerradas, incendiadas por narcobloqueos, cientos de negocios quemados y pánico en todos los rincones de México. Ese es el poder de los carteles hoy en día. Hay que reconocer sin duda el trabajo de las fuerzas de seguridad. No solamente lograron neutralizar al criminal más sanguinario de México, sino que también hubo una coordinación del gobierno federal con todos los estados afectados para liberar los caminos, detener a los responsables y poner orden. Hay que aplaudir la valentía de militares, guardias nacionales, marinos, policías y todas las personas que trabajaron para restablecer la seguridad.
Diversas entidades del país suspendieron clases presenciales. En Jalisco se tuvo incluso que suspender temporalmente el transporte público y en muchos lados se prohibieron las actividades masivas. El llamado de las autoridades era, y en algunos lugares sigue siendo, no salir a menos que sea absolutamente indispensable, estar pendientes de las noticias, no replicar información falsa y mantener la calma. Son muchos los elementos que convirtieron al Mencho en el narcotraficante más poderoso del país. Nació en una familia pobre de campesinos en Aguililla, Michoacán. Muy joven viajó a Estados Unidos donde comenzó a dedicarse al narcotráfico. Ahí lo detuvieron, pero lo soltaron tras cumplir su condena. Luego regresó a México, se volvió policía local y al paso de un corto tiempo se vinculó con distintos grupos criminales, pero poco a poco sus golpes, traiciones y su inteligencia le permitieron fundar su propio cártel. El Mencho fue un verdadero revolucionario del crimen organizado. Supo formar alianzas con otros narcos y con políticos para crear una red criminal en todo México. Se convirtió en uno de los criminales más violentos y sanguinarios. Utilizaba la violencia para intimidar a sus enemigos. Es tal vez el máximo exponente del narcoterrorismo que hayamos tenido jamás. Aprendió también técnicas de narcopropaganda. Elaboraba mantas, anuncios en redes sociales. Le pedía a grupos que escribieran corridos de él. El Cártel Jalisco hizo neuromarketing como no se había visto jamás. Innovó también en el funcionamiento mismo de los carteles. En lugar de dedicarse solamente al tráfico de drogas, amplió sus negocios a la extorsión, el secuestro, la trata de migrantes, cobro de derechos de piso y control territorial. Utilizaba métodos de reclutamiento que no se habían visto antes. Personalmente, además, era un hombre discreto, cuentan, se cuidaba muchísimo. Por años, nadie supo dónde estaba. Y las únicas fotos oficiales que se conocen de él son de cuando era joven y lo detuvieron en Estados Unidos. Fue responsable de algunos de los crímenes más graves de los últimos años. El asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en Puerto Vallarta. El atentado contra el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Las extorsiones a los limoneros y aguacateros en Michoacán. La existencia de campos de reclutamiento y exterminio, como los de Teuchitlán, Jalisco. Ahora que ha sido asesinado, ahora quedan muchas preguntas por resolver. La primera de ellas, la más preocupante de todas quizá, es qué va a pasar con el cártel Jalisco Nueva Generación. La mayor preocupación de los expertos es que comience una guerra interna como la que hay entre la Malliza y la Chapiza en el cártel de Sinaloa. México no puede tolerar ya más muertes. México está dolorido. México es un país sangriento. En realidad, dado el poder del cártel de Jalisco, se espera una reestructuración de los grupos criminales en prácticamente todo el país. También hay que destacar que con la caída del Mencho, toda la información acerca del narcotráfico y de los narcopolíticos que él tenía se van a la tumba con él. Que lo hayan matado es sin duda un éxito, es un éxito indiscutible, pero también es indiscutible que habría sido mucho más conveniente detenerlo vivo y obtener información. El asesinato de este hombre Nemesio Oseguera Cervantes es sin duda el mayor golpe contra el crimen organizado que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum y que ha dado México en muchísimo tiempo. Es una muestra clara de que ya se acabó esta época de los abrazos. Ya se acabó la época en que el gobierno mexicano se quedaba de brazos cruzados para combatir el tráfico de drogas. Pero lo más importante es que es un mensaje